En una noche silenciosa, en decenas de países, un fenómeno sutil pero poderoso se apodera de cementerios, iglesias y hogares. Millones de personas encienden velas en memoria de sus muertos, murmuran oraciones con lágrimas en los ojos, ofreciendo misas, rezos y sacrificios por los que partieron. Para muchos esto representa un gesto de amor, para otros es parte de un sistema religioso bien establecido. Pero existe una pregunta que necesita ser hecha, con valentía, humildad y honestidad. ¿Esto tiene base en las Escrituras? La práctica de rezar por los muertos está ampliamente difundida en el mundo católico, alcanzando a más de 1.000 millones de personas. Pero lo que pocos saben es que esa tradición, por más antigua y emocionalmente reconfortante que parezca, no comenzó con los apóstoles, ni con Jesús, y mucho menos con la Biblia. De hecho, surgió alrededor del segundo siglo, cuando los primeros cristianos, aún lidiando con la persecución y el dolor de las pérdidas, comenzaron a orar por aquellos que habían muerto sin bautismo o sin evidencias de fe. Imagínate en el Imperio Romano, en el año 150. Tu hermano acaba de fallecer tras una larga enfermedad. Era un hombre bueno, pero no había sido bautizado. En medio del luto, líderes de la comunidad cristiana comienzan a rezar por su alma. No lo condenan, ni lo salvan, solo oran. Esto calma el corazón de muchos, trae consuelo, pero no es un mandato divino, es una reacción humana ante el sufrimiento. Y es a partir de ese impulso comprensible, pero no bíblico, que una de las doctrinas más controvertidas del cristianismo comienza a desarrollarse, la idea de que los vivos pueden alterar el destino eterno de los muertos. La evolución de esta creencia es fascinante y preocupante al mismo tiempo. En el siglo III, las oraciones por los muertos se vuelven más sistemáticas. En el siglo IV, pensadores como Agustín comienzan a introducir la noción de purificación después de la muerte. Siglos después, esa idea se transforma en la doctrina del purgatorio, un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde las almas pasarían por un proceso de purificación antes de entrar en la gloria eterna. Pero ¿en qué momento de esta progresión alguien se detuvo a preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Esa es la clave de todo, porque si Dios nos dio las Escrituras como la base de la verdad, entonces cualquier práctica espiritual debe pasar por ese crisol. Y cuando hacemos ese análisis encontramos algo profundamente revelador. Vamos directamente a la enseñanza de Jesús, aquel que tiene la mayor autoridad para hablarnos sobre la vida, la muerte y la eternidad. En Lucas 16, Jesús cuenta una parábola poderosa, el relato del rico y de Lázaro. Presta atención a los detalles, pues desmontan completamente la idea de que los muertos pueden ser ayudados por los vivos. El rico vivía en lujo, ignorando la miseria de Lázaro, que estaba a su puerta, hambriento y cubierto de llagas. Ambos mueren. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un símbolo de consuelo eterno. El rico, por su parte, despierta en tormento, implorando alivio. Lo más impactante, pide que alguien ayude a su alma, pero recibe una respuesta definitiva. Entre nosotros y ustedes hay un gran abismo establecido. Nadie puede cruzarlo, nadie puede salir. Esto nos dice que, tras la muerte, el destino del alma está sellado. No hay segunda oportunidad. No hay puente posible entre el consuelo y el tormento. No hay oración que cambie ese estado. Y si aún quedan dudas, observa la última petición del rico. Ya no pide ayuda para sí mismo. Pide que Lázaro vaya a su casa a advertir a sus hermanos. Y Abraham responde, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». El rico insiste, «Pero si alguien de los muertos va hasta ellos, se arrepentirán». Y Abraham concluye, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer aunque alguien resucite de entre los muertos». Ese momento es desgarrador, porque muestra que ni siquiera un milagro sobrenatural, alguien volviendo de los muertos, puede garantizar la conversión de quien ya rechazó la palabra. Si esto no es una señal de que el tiempo de la decisión es mientras se está vivo, nada más lo será. Y aquí llegamos a un punto crítico. Si Jesús tuvo la oportunidad perfecta para confirmar que las oraciones por los muertos serían útiles y no lo hizo, ¿qué nos revela eso? Que esa idea simplemente
no tiene apoyo divino. Es una costumbre humana. Es tradición, pero no es verdad revelada. La carta a los hebreos lo confirma de forma objetiva. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Muerte, luego juicio. Sin intervalos, sin proceso, sin purgatorio. Pero hay quienes intentan argumentar usando 1 Corintios 15:29, el famoso texto sobre el bautismo por los muertos. Sin embargo, el apóstol Pablo no está aprobando esa práctica. Está argumentando contra la incoherencia de quienes la practicaban. Básicamente dice, si no creen en la resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Pablo usaba el error de ellos como argumento, no como doctrina. Y si esto aún no es suficiente, recuerda al ladrón en la cruz, un criminal confeso que en los últimos momentos de vida reconoce a Jesús como Salvador. No fue bautizado, nadie oró por él, ninguna vela fue encendida. Y aún así, Jesús declara, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no después de rezos, no tras purificación, no mediante indulgencias. Hoy. Esta claridad bíblica genera una gran crisis para los sistemas religiosos que dependen de la doctrina del purgatorio y de la oración por los muertos. Después de todo, si la salvación es completa en la cruz, si el perdón es total mediante la fe en Cristo, ¿por qué sería necesario seguir pagando por pecados después de la muerte? Fue esta misma duda la que llevó a Martín Lutero a iniciar la Reforma. Un monje angustiado por su salvación, que creía en las penitencias y las indulgencias, hasta que un día leyó, «El justo vivirá por la fe». Al entender que la gracia era suficiente, Lutero confrontó el sistema con sus 95 tesis, incluyendo la crítica al comercio de indulgencias y a las oraciones a cambio de salvación. Escribió, «Tan pronto como la moneda tintinea en el cofre, el alma vuela del purgatorio». Eso era lo que los predicadores decían. Y Lutero denunció, eso no es evangelio, es corrupción. Lutero no estaba solo indignado por los abusos financieros, lo que lo movía era algo más profundo, la certeza de que la fe en Jesucristo era suficiente para la salvación y que cualquier doctrina que sugiriera lo contrario era un ataque directo a la cruz. Para él, la idea de que oraciones, misas o indulgencias pudieran alterar el estado de un alma después de la muerte era no solo antibíblica, sino peligrosa. Y esa convicción estaba arraigada no en una revuelta personal, sino en su lectura sistemática de la Escritura. Lutero pasó años examinando los textos sagrados, especialmente las cartas de Pablo, y cuanto más leía, más percibía. La justificación viene por la fe, y es definitiva en el momento en que el pecador cree. No hay espacio para mejoras después de la muerte, no hay brechas para rezos, no hay más precio que pagar. A partir de ese despertar espiritual, nació el principio de la sola escritura, solo la escritura. Esto significa que todo lo que debe guiar la fe y la práctica del cristiano necesita tener base directa en la palabra de Dios. Y es justamente esa base la que falta en la doctrina de las oraciones por los muertos. Porque, como vimos, ningún apóstol, ningún profeta, ni el propio Jesús nos orientó a hacerlas. Pero si todo esto es tan claro, ¿por qué tanta gente sigue creyendo? ¿Por qué el dolor de la pérdida parece justificar una teología entera? La respuesta, por más difícil que sea admitirla, está en el poder de la tradición. Cuando una práctica se repite durante siglos, se reviste de autoridad. Aunque no tenga base bíblica, se impone. Y con el tiempo, se confunde con la verdad. La Iglesia Católica, a lo largo de la Edad Media, sistematizó la idea de que el destino de las almas podría ser influenciado por oraciones, misas y ofrendas. La doctrina del purgatorio fue refinada, las indulgencias fueron promovidas y la ansiedad de las familias enlutadas se transformó en un poderoso motor económico y espiritual. Pero la pregunta esencial permanece: ¿es esto lo que Dios reveló o es lo que los hombres construyeron? En el Concilio de Trento, realizado en respuesta a la Reforma protestante, la Iglesia Católica reafirmó sus posiciones. Declaró anatema, es decir, maldito, a todo aquel que dijera que tras la muerte no quedaba un castigo temporal que cumplir, ya sea en este mundo o en el purgatorio.
En otras palabras, cualquiera que creyera en la suficiencia de la gracia sería formalmente excomulgado. Esa postura marcó definitivamente la ruptura. De un lado, los reformadores defendiendo que la salvación es un regalo de Dios, recibido exclusivamente por la fe, sin necesidad de intermediarios, rituales o sacrificios humanos. Del otro, una institución que sostenía que el trabajo de Cristo en la cruz no bastaba y que los vivos aún podían intervenir en el destino de los muertos. Pero hay algo aún más profundo en juego aquí. La discusión sobre orar por los muertos no es solo una divergencia doctrinal, toca el corazón del Evangelio, porque si creemos que podemos alterar el destino de alguien tras su muerte, entonces estamos negando la urgencia de la decisión durante la vida. Estamos debilitando el mensaje de que hoy es el día de la salvación. El apóstol Pablo fue directo. En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí ahora el día de la salvación. En 2 Corintios 6:2. No hay margen para después, no hay espacio para esperanza póstuma. El momento de decidir es ahora. Y esto nos lleva a una verdad incómoda, pero necesaria. La muerte es definitiva, no en el sentido de que todo termina, sino en el sentido de que todo se define. Cuando nuestros ojos se cierran en este mundo, abrimos los ojos en la eternidad, y ya estaremos para siempre en uno de dos destinos posibles, con Cristo o separados de Él. Jesús lo dejó claro. El ladrón arrepentido en la cruz no necesitó esperar una segunda oportunidad, y el rico en la parábola de Lázaro no tuvo ninguna, porque el juicio, según las Escrituras, viene inmediatamente después de la muerte, y se basa en lo que vivimos, en lo que creímos, mientras respirábamos. Pero esto plantea una pregunta delicada. ¿Qué hacer con el luto? ¿Cómo consolar a una madre que perdió a su hijo? ¿O a un esposo que perdió a su esposa? ¿Cómo encontrar palabras cuando el silencio de la muerte parece tan absoluto? La Biblia no ignora ese dolor. Al contrario, honra el sufrimiento humano. En Juan 11:35 tenemos el versículo más corto y tal vez más profundo de toda la Escritura. Jesús lloró. Lloró ante la muerte de Lázaro. Lloró incluso sabiendo que lo resucitaría. Lloró porque el dolor de la separación es real. Y esto nos muestra que lamentar no es falta de fe, es expresión del amor. Pero la Biblia también nos muestra que el luto cristiano es diferente. No es el lamento desesperado de quien no tiene esperanza. Es un dolor que lleva luz. Es una lágrima que sabe que Dios reina. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo escribe: No queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Esa esperanza no está en nuestras oraciones por el pasado, está en las promesas de Dios para el futuro, está en la certeza de que los que murieron en Cristo están vivos con Él. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No hay pausa, no hay espera, no hay purgatorio. El cristiano que muere está con el Señor. Y eso lo cambia todo. En lugar de orar por los muertos, debemos orar por los vivos, por los que están de luto para que sean consolados, por los que aún no conocen la verdad, para que la reciban, por nosotros mismos, para que vivamos con urgencia y fe, y principalmente por aquellos que aún pueden escuchar, porque solo mientras respiran pueden decidir. Si entendemos que la eternidad se sella en la muerte, entonces no podemos postergar, no podemos vivir distraídos, no podemos contar con un después que tal vez nunca llegue. Jesús contó una parábola sobre 10 vírgenes. 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas, 5 no lo estaban. Cuando el novio llegó, las puertas se cerraron. Las que no estaban listas se quedaron afuera y escucharon las palabras más duras que un ser humano puede escuchar. En verdad les digo que no las conozco. Esa no es una historia sobre un juicio apresurado, es una advertencia sobre la urgencia de la preparación, porque hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para decidir y un tiempo en que la decisión ya fue tomada. Por eso, la pregunta más importante de este relato no es si debemos orar por los muertos. La pregunta más importante es: ¿estás listo para encontrarte con Dios? ¿Has confiado personalmente en Jesús como tu Salvador? No en tradiciones,
no en rituales, no en esperanzas futuras, sino en la gracia de Dios revelada en la cruz. La Biblia dice, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Es simple, es poderoso y es urgente, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser como el rico de Lucas 16, separado por un abismo que ni el clamor más sincero podrá cruzar. No esperes que alguien ore por ti después. No apuestes por la tradición. No te engañes con el consuelo ilusorio de rituales humanos. La eternidad está delante de ti, y la elección es ahora. Hoy es el día de la salvación.